Estamos hablando con Sabino Baca-Narvaja, que fue embajador argentino en China del año 19 hasta el año 23. Yo pienso los procesos, sobre todo con China, como procesos colectivos, ¿no? Los chinos valoran mucho las políticas de Estado, ¿no? El tema lo tienen acá con este gobierno de Milei, donde realmente para ellos es un asombro porque no pueden entender cómo, siendo China el segundo socio comercial de Argentina, el nivel de maltrato y después este desorden del sistema o este desconocimiento del sistema internacional que tiene este gobierno, particularmente Mondino, que creo que es la más cercana ideológicamente del gabinete a Milei. Mondino hace como una suerte de bombero, pero sin saber el manejo del fuego, ¿no? Porque cuando Milei tira agresiones, la mandan a Mondino, pero con muy poco... Lo mandan a apagarlo y lo asusa. Las redes chinas se reían de Mondino de una manera que generó furor en las redes chinas. Estados Unidos ha elegido como rival estratégico a China, y si lo ves para Estados Unidos, está bien, porque las antípodas de lo que Milei profesa están en Trump. Trump hace proteccionismo, nacionalismo, y dice, bueno, ahora la globalización dejó de ser funcional para nosotros, vamos a romper la globalización. En definitiva, lo que tenemos que mirar en la relación con los países es el interés nuestro. Yo detesto esto que dice, no, Argentina tiene lo que necesita el mundo. No, Argentina tiene lo que necesitan los argentinos, y está en nosotros ver los vectores de desarrollo para después integrarlos inteligentemente con las necesidades del mundo. Una de las cosas que hice cuando llegué a China era, bueno, tengo que descubrir cuál es la marcha peronista de los chinos. La encontré, que sin el Partido Comunista no existiría la nueva China, que yo la escuché cuando estaban celebrando los 100 años del partido en Plaza Tiananmen, que lo cantaban, lo repetían, digo, me parece que es por acá. Cuando se la digo a Xi Jinping en mandarín, sacó los trapos. El embajador de Argentina en China, Sabino Baca-Narvaja. Presidente, un honor entregar el Partido Comunista ha mostrado en estos 100 años de historia, de 53 miembros originarios a el día de la fecha, con más de 95 millones de miembros, transformándose en el partido político más grande del mundo, colocando hoy a China en una de las economías más importantes del mundo. Por supuesto, la frase la dije porque cuando se cumplió, digamos, los 100 años de creación del Partido Comunista Chino en la Plaza Tiananmen, y me llamó mucho la atención cómo le cantaban y el cariño que le tenía también el pueblo al presidente Xi Jinping. China, que es nuestro segundo socio comercial, pero también uno de nuestros principales financistas en términos de infraestructura y también en cooperación en muchos aspectos como los temas culturales y también científico-técnicos. Yo quiero destacar que aún en pandemia China tuvo un crecimiento muy importante. Fue uno de los pocos países que mantuvo un crecimiento en una situación del mundo muy complicada. Acuérdense que en el primer año de la pandemia fue el único país que tuvo crecimiento y además en ese momento difícil desplegó mucha solidaridad con el mundo, particularmente como Argentina. Así que primero agradecer esa solidaridad que tuvo en momentos difíciles. Nosotros decimos, los verdaderos amigos se ven en los momentos difíciles. Entonces China ha demostrado a Argentina ser verdaderos amigos. Querido Sabino, primero muchas gracias por venir. Sabemos que no solés dar entrevistas, que no hablas mucho, en realidad hablas mucho, pero no hablas mucho públicamente, así que valoramos primero el gesto que hayas venido acá, al piso, la confianza para que podamos conversar. Tenemos casi 45 minutos para conversar. Es un tema que a nosotros nos da muchísima curiosidad, que es el vínculo entre Argentina y China, China y el mundo. Primero, muchas gracias, Sabino. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a vos, Daniel, y a todo tu equipo. La verdad que estoy muy contento de estar acá y bueno, compartir sobre todo esta última experiencia que me tocó de la responsabilidad de ser embajador argentino en China, en un país que es nuestro segundo socio comercial, ¿no? Y que, bueno, ahora estamos en una situación compleja, pero la verdad que esa experiencia fue para mí determinante. Bien, ¿de dónde surge? Y te voy a pedir por favor que te acerques un poquito más al micrófono. Acércate por favor el micrófono, ahí está. ¿De dónde surge la pasión, el interés tuyo por China?
Bueno, en realidad hace unos 10 años, o sea, yo soy politólogo de formación y siempre China era algo que me interesaba. Yo también hice parte de la primaria en Cuba, entonces que tenía una relación muy estrecha, y también leía todas las crónicas de China en ese momento, así que tuve un acercamiento de chico, pero después ya en la universidad también, siempre me llamó la atención. Pero hace 10 años, cuando yo termino la carrera de posgrado, empezamos a trabajar en la Universidad de Lanús con un programa específico de cooperación, y el primer posgrado de especialización vinculado a China y Latinoamérica que se desarrolla en la Universidad de Lanús. Y después en la experiencia práctica, el acercamiento más concreto fue, yo trabajé con Amado Mudú en el Senado, y él, en una decisión muy interesante, Julián Domínguez presidía la Cámara de Diputados y Senado, y Amado como vicepresidente de la Cámara de Senadores, crean ellos dos una dirección de relaciones internacionales, o sea, jerarquizan en el ámbito parlamentario las relaciones internacionales. Y Amado me nombra a mí director internacional del Senado, y ahí empieza una agenda parlamentaria con China muy intensa. O sea, ese también fue mi primer acercamiento a China, porque una cosa es estudiar China y otra cosa es viajar y conocer China, bueno, y otra para mí también más determinante es vivir en China, ¿no? Como estos últimos 4 años. Desde el momento que empezaste a interesarte por China hasta este momento, y además con la cuestión de tu experiencia de 4 años representando al Estado argentino, a los argentinos en China, ¿qué cambió? ¿Qué aprendiste? Bueno, en principio, esto, ¿no? Siempre la teoría es una cosa y después la experiencia práctica para mí es lo determinante, ¿no? Uno, por formación, ¿no? Es que la teoría sin práctica no tiene mucho sentido. Y con respecto al vínculo con China, primero quiero decir que yo pienso los procesos, sobre todo con China, como procesos colectivos, ¿no? Y acá hubo un gobierno que, si bien nosotros tenemos 52 años ya de relaciones bilaterales diplomáticas, la profundización fue con el gobierno de Néstor, cuando firma con Hu Jintao la asociación estratégica, y luego Cristina en el 2014. Hu Jintao presidente, el anterior a Xi Jinping. Xi Jinping asume la presidencia en el 2013. Este es su tercer mandato. Entonces, si vos ves, fueron cambiando los presidentes de Argentina y Xi Jinping mantuvo, conoce la región como ningún presidente de China, ¿no? Y ya es el tercer periodo de 5 años que está cumpliendo. Entonces, después, Cristina del 2014 establece la Asociación Estratégica Integral, o sea, hay otro hito fundacional en la relación con China, y luego en el gobierno de Alberto Fernández, Argentina ingresa a esta iniciativa, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, en resignificación. La Franja de la Seda y la Ruta de la Seda, que ya vamos a llegar a ese punto, que es un tema que me interesa. Pero estos son como los 3 puntos, o como los 3 hitos en la relación con China, pero marco esto porque son gobiernos peronistas, ¿no? Y obviamente la relación con el Partido Justicialista Histórica con Mao, pero en esa etapa se profundizan como nunca los vínculos con China, ¿no? Quiero preguntarte a propósito de eso. Dijiste vos 52 años de relación diplomática entre China y la Argentina. ¿Cómo fue el vínculo de Perón con Mao? ¿Cuáles son las llaves de la historia, ¿no? Los reflejos que trae la historia a propósito del vínculo entre Argentina y China y entre el peronismo y China? Bueno, entre el peronismo y China, muy buenos, ¿no? Hay cartas de Perón a Mao, hay una relación muy buena, pero de nuevo, la verdad que era una China que estaba en ascenso, emergente. La verdad que ahí de nuevo Perón la ve, ¿no? La visión estratégica de Perón de poder ver ese camino, la verdad que fue maravilloso. Hace poco Cristina da una entrevista, a mí me tocó vivir eso en la bilateral que tuvimos con Alberto, que estaba también Axel, estaban varios funcionarios de Argentina, y Xi Jinping le manda saludos a Cristina y cuenta esta reflexión y dice, bueno, ustedes estaban más desarrollados que nosotros con el peronismo, ¿no? Nosotros habíamos visitado el Museo del Partido porque en el 2021 se cumplían los 100 años de la creación del Partido Comunista de China, y ellos armaron un museo increíble. Y claro, cuando vos ves la línea temporal, y es lo que la reflexión que le dice
previa a Xi Jinping, que la recuerda en esa bilateral a Cristina, que le dice: ustedes tenían desarrollo automotriz, aéreo, de fuerza, o sea, un montón de la década del 40, 50. Exactamente. Entonces, Xi Jinping decía: bueno, nosotros avanzamos y ustedes se quedaron, ¿no? Esa era la reflexión del presidente que le hace a Cristina, que recuerda en la última entrevista. ¿Qué representa Argentina para China? Bueno, Argentina como Latinoamérica, yo la pondría en Latinoamérica. China tiene un tema que es un país muy grande, el tercero, o si sumás el continente antártico, el cuarto en tamaño de superficie, pero tiene un problema que solo el 12% de su territorio es cultivable. Entonces, para una población de 1.440 aproximadamente millones de habitantes, tiene un tema de seguridad alimentaria central. Entonces, todos los países productores de alimentos, también con reservas de minerales y también con energía, son como geopolíticamente determinantes para China. O sea, Latinoamérica en su conjunto es un gran proveedor de alimentos, de minerales y de energía a China. China ya es el principal socio comercial de América Latina, ¿no? Y China ha ocupado en los últimos 10 años, ha pasado de estar sexto, séptimo a ser primero, segundo. O sea, te diría, de toda nuestra región. El único país importante de la región que todavía no es el principal socio comercial es México. Pero México, el volumen comercial ha crecido mucho y obviamente México, al estar, ellos tienen la complementariedad económica con el NAFTA. O sea, con Estados... es muy difícil. Fíjate que de los países de la región, la mayoría se han incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero bueno, en el caso de México, su esquema económico está en el NAFTA. O sea, no es muy difícil que se incorpore. ¿Y los chinos cuando ven a Argentina, qué ven? Primero ven un país que han tenido, los chinos valoran mucho las políticas de Estado, ¿no? Entonces ven una continuidad y después una profundización de las relaciones, como digo yo, con el peronismo, ¿no? El Partido Comunista tiene una relación, es el que conduce el gobierno en China y tiene una relación también partidaria, pero con los distintos cambios de gobierno, incluso con el gobierno de Macri, las relaciones se mantuvieron, si bien no fueron de la misma intensidad, se mantuvieron. El tema lo tienen acá con este gobierno de Milei, donde realmente para ellos es un asombro porque no pueden entender cómo, siendo China el segundo socio comercial de Argentina, el nivel de maltrato y después atravesar determinadas líneas rojas, si querés, para la política de China, como es el vínculo con Taiwán. Acuérdense que nosotros tenemos una relación histórica de apoyo mutuo del principio de integridad Taiwán, territorial. salvando las diferencias claramente, porque no es lo mismo, es las Malvinas de los chinos. Es exactamente así en términos del pueblo y del gobierno. Pasa que Taiwán es una potencia económica, ¿no? Además está el factor económico. Sí, pero... Era una colonia inglesa, ¿no? Pero tiene una economía... No, eso era Hong Kong. Hong Kong. Taiwán, acuérdense que es cuando gana la Mao y establece en el 1949 la República Popular China, el Kuomintang, Chiang Kai-shek se va a Taiwán. Y ahí establece, y la diferencia, si querés, Malvinas, es que Chiang Kai-shek o el Kuomintang dicen que Taiwán es todo China. O sea, es un reclamo inverso, ¿no? Entonces, desde 1971 Naciones Unidas reconoce el principio de una sola China. Y eso también, por eso digo, es una cuestión del sistema internacional. Y Argentina, por supuesto, como Argentina respalda el principio de integridad territorial por nuestro reclamo con la soberanía de Malvinas, es como un reclamo cruzado. O sea, pero además, Taiwán es una línea roja para la diplomacia que china. Nunca se cruzó en los 52 años de relaciones diplomáticas. Eso es muy importante. Lo cruzó Diana Mondino, ¿no? Varios, no solo la canciller. Acuérdense que el primer punto es que en el búnker de campaña estaba la representante de Taiwán, ya una situación rara. Después hubo una donación de peluches, no, de pan dulce, ¿no? El legislador, el legislador, que me acuerdo ahí eran qué caro nos salieron los pan dulces, ¿no? Decían. Sí. Después hubo legisladores que viajaron, después el gobernador del Chaco, Espert, recibe o sea, hubo un montón de cuestiones que, claro, cuando eso vos tenés en la diplomacia china una alerta total. Es una provocación. Y además, yo creo que tiene que ver con este desorden del sistema o este desconocimiento del sistema internacional que tiene este gobierno, particularmente Mondino, que creo que es la más cercana ideológicamente del gabinete a Milei por el tema económico, pero un desorden en el tema internacional de no velar, porque en definitiva es velar por los intereses de tu reconocimiento con Malvinas, ¿no? Esto que pasó ahora en el Mercosur, de la no presencia de Milei y la no incorporación del reclamo de soberanía de Malvinas en el Mercosur, ¿no? La provocación también de Diana Mondino en la
entrevista que hizo con la periodista María Laura Aviñolo, diciendo que todos los chinos son todos iguales, ¿no? ¿Hay personal militar? Nadie detectó que hubiera personal militar allí. O sea, ¿todos los que hay son científicos? Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Eso fue de un impacto muy fuerte, no solo en el gobierno, sino en la población china. ¿Sí? Primero, ¿cuándo lo dice? Acuérdense que ella tiene esta visita a China. Yo digo que es como que Mondino hace como una suerte de bombero, pero sin saber el manejo del fuego, ¿no? Porque cuando Milei tira agresiones, la mandan a Mondino, pero con muy poco... Lo mandan a apagarlo y lo asusa. Entonces, por eso digo que el contexto es importante. Después de ese viaje en China, con muy pocos resultados, ella viaja a Europa y en esta entrevista precisamente dice algo que es tremendo, porque aparte lo hace en referencia a la base de exploración del espacio profundo de Neuquén. Porque dice, no, es que fuimos ahí, pero viste que es difícil. Una frase, porque yo te digo, yo que viví en China, que es algo que no conocía, la diversidad que tiene el pueblo chino, yo no la vi en ningún otro país. O sea, vos tenés regiones como Xinjiang, que es una región autónoma, que son musulmanes. Ni siquiera tienen los ojos rasgados. No, en Inner Mongolia las características físicas son muy diferentes. Las provincias cercanas a Vladivostok, a Rusia, los chinos son muy altos, o sea, cambia la fisonomía, y la cultura ni hablar, tienen 56 etnias, o sea, debe ser para mí de los países más diversos que conocí, y yo recorrí bastante el mundo, o sea que es una frase muy poco feliz, muy prejuiciosa. ¿Cayó mal eso? Pero las redes chinas se reían de Mondino de una manera que generó furor en las redes chinas, porque es como un destrato personal, digamos, ¿no? De un prejuicio muy personal. China primero tiene una mirada de largo plazo. Entonces, repito, acuérdense lo que dije, en 2013 asume Xi Jinping. Xi Jinping ve finalizar la presidencia de Cristina, ve asumir la presidencia de Macri, ve finalizar la de Macri y asumir la de Alberto, ve finalizar la de Alberto y asumir, o sea, él queda y los presidentes de nuestras regiones van cambiando, entonces eso le da una mirada de largo plazo en general a la política de China. China tiene planes de 50, 100 años de desarrollo, entonces le da una otra mirada con respecto a las relaciones internacionales, ¿no? O sea, son más, si querés, pacientes en ese sentido. Fíjate, cuando Milei agrede tan fuertemente a China o a Brasil, y cuando agrede al presidente de España, es como que recién reaccionan el tema cultural, ¿no? Como uno se dimensionó acá la cuestión, sobre todo mediática, la agresión al presidente de España, muchísimo más cuando se han dicho agresiones al presidente de China o al presidente Lula, o a Petro, o a Boric, tal vez mucho más violentas, ¿no? del presidente Milei. Entonces, eso también implica cómo miramos nosotros a China, ¿no? El tema cultural, y cómo miramos a Europa, ¿no? Y cómo nos mira China a nosotros con respecto a la cuestión de el tiempo, ¿no? Los chinos planifican casi en términos de décadas, de siglos, tiene una mirada de sí mismo milenaria sobre su lugar en el mundo, su lugar en la humanidad. Esto alguna vez me lo has explicado con detalle y me diste un ejemplo que me gustaría que lo profundices. Sabino, estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, que fue embajador argentino en China del año 19 hasta el año 23, que los chinos planifican, escuchen bien este detalle, planifican ser campeones del Mundial de Fútbol en el año 2050. Así. ¿Lo planifican? No, tienen un plan escrito, un plan que se llama el desarrollo del fútbol 2050, y en la fecha está escrito el porcentaje que tienen de posibilidades de ganar la Copa del Mundo si siguen ese plan, que les cuento que lo vienen siguiendo. O sea, que implicaba primero que la sociedad china tenga conocimiento del fútbol. Acuérdense, la primera estrategia de traer jugadores, y lo van logrando. O sea, las métricas de ese plan las vienen cumpliendo. En esta etapa están en la etapa de que el fútbol es obligatorio en los colegios y que cada ciudad, por lo menos un estadio aprobado por FIFA tiene, las ciudades más grandes, tienen, o sea, empiezan a formar en fútbol infantil. Pues yo repito, generalmente los chinos los planes lo cumplen, así que veremos. ¿Y cómo se están llevándose con el fútbol, que es un juego para nosotros, que casi es algo que nos identifica? Para nosotros el fútbol es algo absolutamente cultural, es mucho más que un deporte. Es un juego hermoso, claramente para mí es el juego más hermoso que hay, ¿no? Y el más simple que hay, además, ¿no? De ahí su belleza, ¿no? Necesitas una pelota y en cualquier lado acá podemos hacer un partidito si queremos.
¿Cómo se están llevando los chinos con eso, con la idea de que el fútbol sea obligatorio en los colegios? Bueno, yo les cuento que bajo mi responsabilidad de conducir como embajador en China, nosotros logramos llevar a la selección, después de ser ganadora de la Copa del Mundo, y lo hicimos en el Estadio de los Trabajadores de China, que estaba recién inaugurado porque lo reformaron, y la marea de chinos con la camiseta de Argentina, particularmente la de Messi. Argentina is a great country. Messi is the number one in the history. Muy bien, el número 1 de la historia. Los embajadores ahí de Latinoamérica y la región me decían, hiciste el mejor soft power que existía, porque era una marea, o sea, hay un fanatismo, o sea, lograron el objetivo de contagiar, adoran a la selección argentina, a Messi. Bueno, después hay un episodio en Hong Kong, que lo vamos a hablar, donde generó cierta cuestión, porque acuérdense que con el Inter Miami Messi no juega, y la gente lloraba, y después juega en Japón, pero bueno, la cuestión es que en general a la selección... Eso a los chinos le cayó bien ese guiño, ¿no? Sí, imagínate. A los chinos le cayó bien. Porque... Pero bueno, después hubo un mensaje de Messi, y la verdad que el cariño a la selección argentina se vivió en el Mundial, y bueno, ya tenía, acuérdense, los Juegos Olímpicos de verano que Argentina gana, con Messi allí en China, y después... De nuevo, esto del deporte en China, ¿no? Uno ve generalmente las potencias con los Juegos Olímpicos, cómo van ganando medalleros en el caso de China, lo que te marca que es una política de Estado, también el deporte. El fútbol es más difícil. China es un proceso, las métricas de nuevo, del plan lo están cumpliendo, pero ellos tienen un tema con los chicos, que es que China pone el eje sobre todo en las familias, en la educación mucho más que en el deporte. Entonces el gobierno está haciendo un trabajo fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha exigencia con el estudio, entonces pocos familias sobre todo ven como algo aspiracional, sí, como el fútbol, como un esquema de ascenso social. Entonces le ponen el esfuerzo más que nada en la educación. Vamos a hablar de varias cuestiones. Me gustaría profundizar sobre la idea de qué ve China cuando ve a Argentina. Y uno piensa que fundamentalmente ve proteínas, ¿no?, de origen vegetal, de origen animal, para poder alimentarse, y ve materias primas, ¿no? Ve energía, ¿no? De modo indirecto quizás, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual, y vayamos ya a las inversiones más importantes que tiene China en la Argentina? Empecemos por las represas de la Patagonia, de la provincia de Santa Cruz, la Zepernik y la Néstor. Jorge Zepernik y Carlos Néstor. Dos gobernadores de la provincia. ¿Cuál es el motivo, cuál es el objetivo que tiene China con esas represas? Bueno, primero, yo quiero hablar de esto que decíamos. Nosotros, por supuesto, hoy la relación comercial con China está primarizada, como la mayoría de los países de la región. Básicamente nosotros exportamos productos animales, alimentos para los animales de granja, centralmente. Soja. Importamos, por eso mucha carne también ahora está creciendo. Nosotros, claro, el 90% de la soja se exporta a China, el 57% de la carne de vacuna se exporta a China, y después tenemos productos como las garras de pollo, que son muy consumidos, y se hizo un trabajo muy grande que ahora está medio trunco, pero espero que avance, que es la apertura de menudencias, que es toda la parte interior que se consume mucho en China. Pero también yo quiero poner un eje en que este esquema de primarización depende también de la relación con los estados, porque China, en la propuesta de cooperación, ellos tienen este lema de desarrollo compartido, y también hay cooperación o transferencia de tecnología. Por ejemplo, hoy tenemos empresas, justo con esta desmantelación que se está haciendo del tema nuclear, ¿no? Tenemos empresas como Conuar que están exportando materiales para las centrales nucleares de China. O teníamos el caso del INVAP, donde China, fíjense, China con este desarrollo que tiene una dependencia de lo que se llaman los radioisótopos medicinales. Entonces tiene que importar el 80% de los radioisótopos medicinales. Empieza a hacer un contacto con el INVAP y empieza a negociar para comprar 2 reactores tipo OPAL en una provincia china. Imagínense el potencial, porque ellos tienen también un plan para tener soberanía con respecto a esa... Estamos hablando de una venta del INVAP, de la empresa de Río Negro. Exactamente, una venta del reactor OPAL, pero estos serían como 2 reactores OPAL para una provincia que está en este proceso de cortar esa cuestión que tiene China. Entonces ahí tenés Argentina transfiriendo tecnología hacia China. O sea, hay un montón de casos también interesantes donde nuestro gobierno, en los acuerdos que hizo con China, metió mucho la cuestión científico-técnica, y lo interesante en la relación con China es que no te pone
pone condicionalidades. O sea, por supuesto, China, si vos ves el plan de infraestructura, el Franja y la Ruta, ¿por qué? Porque China está en una fase de desarrollo que necesita mejorar la logística mundial para vender más productos de manufactureros, que es el fuerte de China. Es el próximo paso de alguna manera de China, digamos. China, en realidad, la Franja y la Ruta lo propone Xi Jinping en el año también 2013 como a ver, hagamos un poquito, vamos a por lo que estuve leyendo, la ruta de la seda es la vieja ruta de Marco Polo. Resignificación, exacto. De la vieja ruta de Marco Polo. Exactamente. ¿No? Desde China al Mediterráneo, donde supuestamente Marco Polo trae a Europa los fideos que tienen de origen chino, la pizza, el helado que tiene de origen chino, ¿no? Hay muchas cuestiones. Es interesante porque fíjense, en ese momento donde Europa iba a China a buscar un montón de cuestiones. Ahora, esto que decimos que China en estos últimos, o sea, la revolución industrial, ¿no? Estos son 200 años, es un periodo de tiempo muy corto, y China como vuelve a ser el centro después de un periodo corto, ¿no? Pero China tiene más de 5.000 años de historia y siempre, en términos históricos, ha sido un país de mucho desarrollo tecnológico. Acuérdense, la pólvora, el paracaídas, un montón de innovaciones científicos ¿Cuál es más? Me interesa la pólvora, la pizza, el helado, los fideos, la brújula. Bueno, algunos dicen que la dinastía Tang ya tenía un juego parecido al fútbol, ¿no? Que después los ingleses, así como el polo, también dicen algunos que había un juego muy parecido en China. O sea, es una cultura tan milenaria que vos podés encontrar un montón. Dijiste una palabra que alguna vez leyendo cuestiones de China que escribió Henry Kissinger, que me parece que es una persona determinante. Recomendable el libro de él sobre China on China, que es muy interesante. Quedó desactualizado porque está escrito hace un montón, pero fíjense él inicia con Nixon lo que se llama la diplomacia del ping-pong, ¿no? Y bueno, hay muchos intelectuales que hoy le echan la culpa a Nixon de la fortaleza de China. Dice, bueno, ustedes hicieron fuerte a China. En ese momento Nixon quería balancear a Rusia. Quería, de alguna manera, debilitar a la Unión Soviética en aquel momento, fortaleciendo a la Unión Soviética, exacto, a China, ¿no? Y en ese esquema geopolítico, por eso muchos analistas dicen, bueno, en realidad, si vos ves los que le dan el motor industrial a China y de la industria automotriz es Alemania, y la parte también económica de Estados Unidos. O sea, hay un... Recién estábamos viendo imágenes, le vamos a pedir a Emma, nuestro compañero de trabajo, operador, de BYD. BYD es impactante, claro, el automotriz ahora número uno. Quiero que me cuentes un poco la historia esa. Estos autos, estos son los autos eléctricos chinos. Hoy los número uno del mundo. Aparece una marca que seguramente ustedes no conocen porque todavía estos autos no se comercializan en la Argentina. Bueno, ahora tienen una planta en Brasil, en Camaçari, en el estado de Bahía, donde estaba la vieja planta de la empresa Ford. Ahí también hay un mensaje. Se va Ford de Brasil y llegan los chinos con este auto que hace algunos años atrás, cuando le preguntaron... Ese es muy, muy divertido. Contalo vos. No, ahí hay primero el que saca este tuit es un escritor, Javier García, periodista de la agencia EFE, que él renuncia a la agencia EFE cuando empiezan a pedirle que critique a China, y en un tuit bastante histórico que tuvo muchas repercusiones, y Javier saca un tuit recordando una entrevista que le hace una periodista china a Elon Musk hace 6-7 años, y le pregunta precisamente, ustedes saben, Tesla tiene fábricas en Shanghái y bueno, y vende muchísimos autos en Shanghái. Y la periodista le pregunta por BYD y Elon Musk empieza a reír. Y la periodista dice, ¿pero por qué se ríe? ¿Pero usted vio esos autos? Le dice, bueno, hoy, ¿por qué lo sube este tuit Javier García? Porque dice, la ironía de que ahora Elon Musk le pide a su gobierno proteccionismo contra los autos que él se reía y que descalificaba burlonamente. ¿Qué diferencia hay entre la ruta de la seda, que quiere replicar aquel comercio en aquel momento entre Oriente y Occidente, entre Europa, y la otra variante, que es la franja de la seda?
¿Cuál es la diferencia entre uno y la otra? Tienen muchos temas en común, pero bueno, son diametralmente diferentes porque acá lo que plantea esta iniciativa es básicamente, primero, un poco de historia. El primer eje de la Franja y la Ruta es conectar Eurasia. Básicamente es ir hacia el mercado europeo. Ellos veían el mercado europeo por la cantidad de personas y por el consumo como un mercado estratégico. Entonces era un plan que conectaba a través de vías férreas, de gasoductos, de conectividad, de puertos, acuérdense ahí de Grecia, de resignificar lo que es la histórica Franja y Ruta, que estaba vinculado más que nada al comercio, en un esquema integral también de conectividad y de infraestructura. ¿Qué digo yo? Esta capacidad industrial que tiene China, al mejorar las cadenas logísticas de suministro, por supuesto lo hacen más competitivo también sus productos. Entonces ahí el primer eje era el mercado chino. Después Xi Jinping lo amplía a África y Oceanía. Y ya el último paso es a América Latina, por lo que ellos llaman la ruta marítima de la ruta de la seda, ¿no? Porque también hay historiadores que ahora han descubierto que 70 años antes que los portugueses, los chinos habían recorrido casi todo el mundo en unos barcos 3 veces más grandes de porte que los españoles o los portugueses. O sea, es interesante también en la historia esto, que es el almirante He, y que está, bueno, hay muchos libros que relatan sobre esto, pero claro, como China no tenía una vocación ni colonial ni expansiva, porque ya se sentían un universo en sí mismo por el tamaño, lo que hacen es intercambio. Entonces hay muchas cosas culturales y culinarias interesantes. Hay algunas cosas que me gustaría subrayar. No decís que no tienen vocación ni colonial ni expansiva. Y antes dijiste la palabra centro, ¿no? Sí. Que es lo que quería decir. China, vos ves los dos ideogramas que conforman la palabra China. El primero es Zhong, que es centro precisamente, y Guo, que es nación. O sea, la nación del centro. Su país Ellos se conciben como el centro. Como el centro porque, imagínate, tantos años de historia en un territorio tan grande, y el problema central históricamente para las dinastías era el desorden civil, era la guerra civil, ¿no? Por una nación con tanta, acuérdense, cuando significa China en la dinastía Ming, que había 6 reinos, se llama la guerra de los 6 reinos, que es conocido porque es el emperador de los soldados terracota, ¿no? De Qin, la dinastía Qin tenía el centro en Xi'an, que es donde están los terracotas, los soldados terracotas, y bueno, y es el primero que unifica China, ¿no? de las dinastías. Después pasa por otros procesos, pero de hecho la palabra China viene de Qin, de esa dinastía, digamos, ¿no? Pero ellos se sentían por mucho tiempo, y la palabra China es el centro del reino. Pero hablabas de defensivo y hablabas de alguna manera, la muralla china es defensiva. Es una muralla defensiva. O sea, la pólvora la tenían para entretenimiento, no para cuestiones bélicas. O sea, ellos siempre... Mira, hace poco se cumplieron, este mes precisamente... Eso hace mucho. Ahora tienen la infantería más importante del mundo, ¿no? Sí, pero si vos ves por población con el esquema de Fuerzas Armadas, es más tecnológico que en cantidad de hombres, digamos, ¿no? Es verdad. Están... En términos nominales, es la infantería más importante. No, sí, pero en términos nominales con China es casi todo. Pero ellos tienen, hace poco se cumplieron los 70 años de los 5 principios de coexistencia pacífica, que es interesante porque es como China ve el plano internacional. Y hubo una actividad este mes con Xi Jinping, que convocó al sistema internacional que vive ahí en China, a resaltar estos 70 años de los 5 principios de coexistencia pacífica, que los enumero. El primero es vinculado al respeto de la soberanía e integridad territorial. El segundo, la no agresión. El tercero, la no injerencia en asuntos internos. El 4, las relaciones equilibradas, igualitarias. Y el último, el beneficio mutuo. Fíjense, estos 5 principios marcan cómo ve China las relaciones internacionales. Porque uno está acostumbrado, cuando emerge una potencia, a sentir esto, ¿no? Condicionalidades, imposiciones. Y sin embargo, China tiene un formato de cooperación a través de estos instrumentos, como la Franja y la Ruta, donde te propone todo lo contrario a lo que proponen otros estados. No te propone bloqueo, sino transferencia de tecnología. O sea, depende mucho también del Estado parte, ¿no? Yo digo, nosotros hoy tenemos este déficit estructural hace 16 años, pero vos ves países de la región que también están primarizados, como Perú, como Brasil o como Chile, tienen superávit con China.
Básicamente eso por la minería. Por la minería. Por la minería, ¿no? La Argentina tiene un potencial enorme. Sí, también. Pasa que la Argentina tiene unas licencias sociales con respecto a la explotación minera que Chile no tiene y que Perú no tiene, para dar un ejemplo, ¿no? Está bien, pero Bolivia las tiene y sin embargo está creciendo mucho. Y Argentina está creciendo también eso, porque nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un mineral que es el litio, hablando de BYD, de lo que es la electromovilidad, que tiene un proceso semi-industrial, no es tan extractivista como otros. O sea, tenés que armar con una cuestión química y ahora hay tecnología que no te consumen tanta agua. O sea, y por supuesto, nosotros que cuando venían las inversiones chinas, ¿qué le pedíamos? Hablábamos con YPF Tech, YPF Litio y le decíamos, bueno, firmen. De nuevo, depende mucho del Estado y la propuesta de Estado. Si vos tenés un Estado como ahora el RI, dice, bueno, llévense los recursos sin casi ninguna contraprestación para Argentina, es una situación. Ahora, nosotros le hacíamos que firmen convenios y que tengan un plan de industrialización. O sea, nosotros les pedíamos, perfecto, el litio está perfecto, pero nosotros queremos que acá cadena de valor agregada, baterías tal vez no podemos hacer, pero sí celdas de litio. Un componente y además, Argentina tiene una particularidad con respecto a los otros países que tienen litio, que tenemos industria automotriz. O sea, imagínense, podríamos tener también la cadena de la electromovilidad, porque también tenemos cobre. Los autos eléctricos usan de 7 a 8 veces más cableado de cobre que los de combustión. Entonces tenemos litio y cobre. Y tenemos una industria automotriz que está entre las 10 mejores del mundo. Por eso, o sea, tenemos ahí un potencial con respecto a la electromovilidad muy interesante, que podríamos trabajarlo, por ejemplo, con China, porque China tiene esto, que digo, que tiene toda la cadena de la electromovilidad, porque ellos han hecho un plan muy fuerte con respecto al tema de políticas ambientales. Tienen este plan de 2030 reducir a la mitad la emisión de carbono y 2060 la totalidad. Otro plan de largo plazo de China. Quería ir repasando las inversiones de China en la Argentina. Vamos, las represas, el Belgrano Carga. Belgrano Carga es muy importante. Atucha 3. Eso es también sumamente importante. Bueno, si uno ve, una central acá vamos a hacer, ya hice una reivindicación a Amado. Si uno ve la mayoría de los proyectos estratégicos, vos tenés lo que se llama el DESE, que es un diálogo de acuerdo estratégico donde vos firmás con China las obras que querés con financiamiento barato. ¿Qué es lo que te da China? Es un financiamiento muy barato para construir esto, que en definitiva también son vectores para tu desarrollo. De nuevo, un tipo de cooperación donde vos también definís qué obras hacer, como las represas, energía, como nuestra cuarta central nuclear, Atucha 3. Cuando se firma eso eran 2 centrales, pero bueno, después China, como pasa todo, nosotros demoramos y China avanzó en una tecnología que es Hualong y casi que la Candú se descartó. Entonces, el financiamiento era eso. Todo eso está parado, ¿no? Solo por la obra pública, sino por el tema de la relación con China. ¿Y el Belgrano Carga en qué situación está? Porque lo cierto es que durante el gobierno de Alberto Fernández hubo de alguna manera, no quizás por tu rol, de hecho ha trascendido públicamente, había de alguna manera un vínculo ambivalente, digamos. Claramente era una relación con China que se cuidaba, ¿no? No era la relación que hay ahora con Milei, pero no tenía la intensidad que tenía, como tenía durante el gobierno de Cristina. Y gran parte de los proyectos de los chinos en la Argentina, represas, Belgrano Carga, Atucha 3, para nombrarte alguno, estaban un poquito stand-by, a fuego lento, o a paso de hombre. Y vos estás asintiendo con la cabeza. Sí. La realidad es que, primero, una cosa para disentir, la relación con China sí se recontra profundizó y China fue determinante para todo lo que tenía que ver con los insumos. En la pandemia fue determinante y hubo una cooperación enorme a través de insumos, y después con el plan de vacunación, que fue determinante. Solo de Sinopharm se consiguieron 31 millones de dosis de vacuna, de CanSino otros 5 millones que eran aparte de monodosis, o sea que te impactaba el doble. El tema del swap, que eso fue clave, porque fíjense lo que está pasando ahora. Vos tenías este estrés de divisas y hay que entender la diferencia entre el swap encaje,
y el swap de crédito que nos dejan usar, que son estos 5.000 millones que se vencían ahora, que nos permiten mantener el esquema industrial, porque no es solo lo que Argentina exporta, productos primarizados, sino también lo que importa, que tiene un impacto en las pymes y en el sector industrial argentino, que después lo usa para exportar. Entonces es determinante también para nuestro sistema industrial. Fíjense, ahora está cayendo el esquema en la relación comercial con China por el parate de la economía, el desastre económico que está generando este gobierno, y fíjense cómo está afectando eso a nuestro sector industrial, porque no puede importar precisamente productos para tener esa dinámica. Y para nosotros, de nuevo, es verdad, el proceso de la parte de infraestructura no tuvo la velocidad que tendría que haber tenido, pero que este gobierno directamente lo paró. No, eso está claro. Y a favor que de la Macri relación paró y que este gobierno es una calamidad. Lo cierto es que lo que se veía, y hablábamos con personas que estaban involucradas en esa cuestión, que el ritmo, digamos... Sí. La diferencia, si querés, es que... Digo, al gobierno de Alberto hay que compararlo con el gobierno de Cristina. Gobierno, en el sentido que tiene el mismo origen. Yo dije que iba a ser una reivindicación y era al arquitecto Julio De Vido el trabajo que hizo el Ministerio de Planificación. Y si vos ves las obras que diseñan en el periodo de Cristina, e incluso aún en el periodo de Néstor, continúa. Esa base de proyectos incluso se continuó con Macri. O sea, esos 10 proyectos estratégicos, había muchos que eran diseñados desde el Ministerio de Planificación. Entonces digo, me parece muy importante el tema del consenso, políticas estatales con China con respecto a financiamiento de obras que son claves. O sea, en su momento me acuerdo que Alemania discutía el tema de las centrales nucleares. Ahora está hasta Greta Thunberg diciendo vuelvan las centrales nucleares porque es el eje para la lucha contra el cambio climático, emisión limpia y sostenible. O sea, imagínense lo que perdimos nosotros de tiempo. Y de nuevo, el contraste con este gobierno, por supuesto, es atroz. Ha desarticulado el esquema nuclear de Argentina, incluso el CARE, ¿no? Que era un proyecto también que tenía, de nuevo, esta presión de Estados Unidos permanente. Yo en un momento decía, medio en broma, decía, en algún momento van a decir que exportar soja es un problema geopolítico, ¿viste? Porque no podías hacer 5G, era un esquema geopolítico. El tema de industrializar el gas para generar urea, no, era un puerto en Tierra del Fuego. El tema de los aviones, que tecnológicamente estaba mucho más viable de China, era todo un problema. Cualquier cosa que hacías con China era un problema geopolítico. Entonces, claro, la soja no, porque Estados Unidos les exporta mucha soja a los chinos, así eso nunca va a ser un problema geopolítico. Y además, la relación entre China y Estados Unidos es una relación económica muy intensa. Cada uno son el principal socio comercial, cada uno, de China a Estados Unidos y China. La diferencia está en Estados Unidos. Estados Unidos ha elegido como rival estratégico a China, y si lo ves para Estados Unidos, está bien, porque esto que las antípodas de lo que Milei profesa están en Trump. Trump hace proteccionismo, nacionalismo, y dice, bueno, ahora la globalización dejó de ser funcional para nosotros, vamos a romper la globalización. Acuérdense cuando asumió Trump, rompe el Tratado Transpacífico con Abel de Japón, y paradójicamente el que toma esa política de globalización es China por su fase de desarrollo. Sí. Pero se da esta situación. La diferencia, si querés, es que el desarrollo que propone China no es el que proponía Estados Unidos, es diferente. Te permite a vos esto, diseñar y generar infraestructura. En definitiva, lo que tenemos que mirar en la relación con los países es el interés nuestro. Yo detesto esto que dice, no, Argentina tiene lo que necesita el mundo. No, Argentina tiene lo que necesitan los argentinos, y está en nosotros ver los vectores de desarrollo para después integrarlos inteligentemente con las necesidades del mundo. Pero tiene lo que necesita. ¿Qué ve Estados Unidos cuando ve a China como competidor geopolítico? Que claramente estamos viendo, dicho sea paso, que Latinoamérica es un territorio de esa disputa, ¿no? Sin dudas, ahí, por eso, el que pierde en esta relación comercial principalmente es Estados Unidos. Esta posición donde, pero claro, para mí lo ven tarde. Yo igual no subestimo a Estados Unidos, porque me parecen que han tenido, esto es una teoría que la acuño a mí, ¿no? O sea, cuando Trump trata de hacer el desacople por vía pacífica, ¿no? Acuérdense que le pedía a las empresas vuelvan. La relocalización. Entonces, que se llamó a grandes modos el desacople, ¿no? Pero las empresas, ¿qué le decían, no? Por ejemplo, Apple le decía, pero ni loco, yo ahora en China tengo 400 millones de sectores medios, el doble de Estados Unidos, y donde más vendo celulares en el mundo es en China. ¿Cuántas personas? Lo mismo le decía Tesla, lo mismo. O sea, cada empresa que querían relocalizar devolvía. Por favor, necesitamos que digas el dato de cuántos chinos y chinas se incorporan a la clase media por año.
No tengo el dato por año, pero ellos tienen, podemos hacer el cálculo, ellos ahora son alrededor de 400 millones de sectores medios y planean en 10 años duplicarlo, o sea, llegar a 800 de nuevo. China cumple los cuadros, tenemos acá un economista, puede ayudarme el Rulo con el dato por año, pero es un crecimiento realmente exponencial, y de eso tienen, como decía apenas llegué, 50 millones de millonarios. O sea, claro, una Argentina y más de millonarios. Ellos están en un proceso, acuérdense que se llamaba el crecimiento a tasas chinas, y China está ahora en un proceso de desarrollo que ellos llaman desarrollo de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya tanta concentración, ¿no?, de la riqueza. Entonces están llevando una política más, por eso digo que planean duplicar los sectores medios. Cuando vivís en China te das cuenta, por ejemplo, China es el país que más consume café en el mundo. Ajá. Una sociedad apegada al consumo del té, culturalmente. Son los que más consumen café, porque claro, se ponen de moda también cuestiones... Al cambiar los patrones de consumo... Claro, esto que pasa con el turismo, o sea, ellos consumen en las grandes tiendas de Europa, o sea, son el primer turismo emisor del mundo, el que más gasta promedio por día en el mundo. Acuérdense que China tuvo 3 años bloqueado. Imagínense 3 años, si acá se asustaron con la pandemia. Bueno, en China, aparte era como digo, cerraron un hotel, ¿no? Pero claro, la verdad, yo llegué con mi mujer y mi hijo, nos separaron. Pero claro, se cumplía a rajatabla, venían y te tomaban la temperatura 2 veces. Te abrían la comida, te daban la comida. Yo que aún así fui bastante dinámico en China y recorrí muchas provincias, me habré hecho, no sé, 1.500 PCR por los controles. O sea, vos tenías también, usaba mucho la tecnología para el control. Y bueno, y eso generó 2 cosas. Una recesión económica que todavía le están sufriendo, porque fue un impacto muy fuerte ese cierre, y protestas sociales. Por eso se dice, no, que no hay... Entonces, el desafío de China, para mí, en términos de largo plazo, es si no tiene crecimiento. Porque, ¿cuál es la homologación que tiene el pueblo chino con la conducción del Partido Comunista? Que cada día está mejor. Es un poco lo que le pasa a muchos países occidentales, ¿no? Que si tu condición de vida no cambia para mejor, y vos vas a empezar a criticar tu sistema. Esto le pasa mucho a la sociedad china. Fíjense que el Partido Comunista de China es chico para la escala de China, de nuevo, son 96 millones de afiliados, pero para 1.440 millones de personas es un partido de conducción de cuadros, que es muy difícil acceder. ¿Qué quiero decir con esto? A la mayoría de la gente no le interesa mucho la política, pero sí le interesa que esa conducción los está llevando a un buen camino, que los planes se respetan y que están cada día mejor. Ese es el punto para mí central de homologación. Obviamente, cuando si querés, contrato social no se cumple, como en estos 3 años, que igual dicho sea de paso, ¿por qué se cierra China así? Y principalmente por los adultos mayores. Los adultos mayores de China, que son una institución muy respetada, no creen en la medicina científica. Usan mucho la medicina tradicional, porque es algo que se usa históricamente. Entonces no querían vacunarse. Entonces la apertura de China implicaba que podían morir muchos adultos en el proceso, y los adultos son una institución muy importante para China, porque viven en la casa de la familia, se cuidan a los hijos. Es un valor sumamente importante ser adulto mayor en China, y el impacto que iba a tener social era muy grande. Por eso tomaron esa decisión, pero les trajo esta situación, que una cuestión económica. Aún así, en 2020 fue el único país que creció al 2%. Pero bueno, estábamos hablando que estaba acostumbrado a crecer al 6, al 7. Entonces, esa dinámica del crecimiento que China ahora va hacia ese desarrollo de calidad, de decir, bueno, tal vez no crecemos a tasas chinas, pero crecemos de manera más equilibrada. Entonces China hizo este programa de erradicación de la pobreza para descomprimir las ciudades, y erradicó la pobreza estructural en 2021 gracias a este programa. Para ir terminando, quiero preguntarte por la figura del presidente chino, de Xi Jinping. ¿Qué puedes decir? ¿Qué características tiene Xi? Bueno, primero es una persona que conoce mucho Latinoamérica. Los líderes en China tienen una cuestión particular, que ellos, el Partido Comunista los hace gobernar distintas provincias, y a vos te evalúa el partido por cómo gobernás una provincia pobre que una provincia rica, pero van rotando, y eso le da mucha experiencia en la práctica. O sea, para llegar a ser presidente en China vos tenés que haber gobernado varias provincias. Por ejemplo, el caso de Xi Jinping, de las últimas fue Fujian. ¿Por qué es importante? Fujian si vos ves la migración china en Argentina, el 90% son de la provincia de Fujian, particularmente una ciudad que es Fujian, donde en realidad es una provincia que tuvo mucha migración en el mundo. Y acá en los 90 hubo una corriente migratoria muy grande de Fujian. Entonces yo creo que primero, él haber sido gobernador de Fujian,
tiene una conexión con Latinoamérica, particularmente con Argentina personal, y creo que es de los presidentes chinos que más conoce nuestro país, y después que es fanático del fútbol, entonces tiene una conexión. Hay 2 selfies nada más conocidas de Xi Jinping, una con el Kun Agüero, que la saca del Kun Agüero, y otra que se la saqué yo en la última cumbre de la Franja y la Ruta. Son 2 argentinos, pero tiene que ver con el fanatismo de Xi Jinping del fútbol, ¿no? ¿Qué características tiene como líder, Sabino? Bueno, es una persona que es muy preocupado por su población. Cariñosamente le dicen Xitata, como si fuese tío Xi. Ha hecho una campaña muy fuerte. Si querés, los estándares de Xi Jinping son la erradicación de la pobreza, que eso se ha acelerado en el gobierno de él con este programa que de nuevo tenían este plan de desarrollo de la pobreza estructural, sacar la pobreza estructural, que lo cumple en el 2021, justo en los 100 años del partido. Y este programa de las zonas rurales, de desarrollo de las zonas rurales, lo implementa fuerte Xi Jinping. Después Xi Jinping hace un tema muy fuerte también contra la corrupción en el partido, elevando como la vara moral, y mete preso mucha gente del partido con casos de corrupción, y eso le genera también mucha popularidad, ¿no? Y después la visión estratégica, ¿no? Si vos me decís hoy los líderes regionales, las propuestas que tiene Xi Jinping, mundiales, las propuestas que tiene Xi Jinping y las que proponen Naciones Unidas, las últimas 3 son Iniciativa de Desarrollo Global, Iniciativa de Seguridad Global y Iniciativa de Civilización Global, tienen una mirada, si querés, muy parecida a las bases de Perón, medioambiental, de desarrollo compartido, de multilateralidad. O sea, es muy interesante la propuesta de China en el contorno del sistema de Naciones Unidas. El motivo de la visita de Sabino, que te agradecemos mucho, y gracias por todos los libros que nos trajiste, el presente, fundamentalmente. Este sobre todo, que lo vamos a mostrar acá y lo pueden ver, que es el Eternauta. En mandarín, sí. De Oesterheld. En mandarín. Fue un trabajo muy fuerte de la familia Solano López y Oesterheld, que por supuesto la embajada también ayudó, y la verdad que un orgullo poder... Es una edición hermosa, además. Sí, hermosa. ¿Sabés mandarín, Sabino? Como digo, y tien. Es muy difícil hablar fluidamente, pero bueno, yo como digo, siempre trato de aprender, y una de las cosas que hice cuando llegué a China era, tengo que descubrir cuál es la marcha peronista de los chinos. Ahí la encontré, y es un caso, una cuestión de color. En la cumbre bilateral con Xi Jinping, cuando termina, yo le digo un estribillo de esta frase en mandarín a Xi Jinping. Que es Meiyo Gongshandan, Shomeyo Xinshongwo, que en realidad es cantado, que sin el Partido Comunista no existiría la nueva China, que yo la escuché cuando estaban celebrando los 100 años del partido en Plaza Tiananmen, que lo cantaban, lo repetían, digo, me parece que es por acá. Cuando se la digo a Xi Jinping en mandarín, la reunión había sido, tranquila, muy interesante. Sacó los trapos. Se empezó a reír, lanzó una carcajada y me felicita, todo en mandarín. Claro. Porque a mí me pregunta, ¿qué le dijiste? Claro. Pero lo más interesante es que después esto fue en cuarentena, todo, viste, con una burbuja. Después los chinos editaron esa parte del saludo y la suben ellos a las redes de Taobin, que es el TikTok chino, y de repente yo tenía a las horas, 46 millones de likes. Entonces, me hice uno de los embajadores más famosos de China. Pero gracias a esta frase. En la edición final busquémoslo y lo vamos a poner. Sí, está bien. Que esté muy bien. Meiyo Gongshandan, Shomeyo Xinshongwo. Te agradecemos mucho que hayas venido. La verdad que disfrutamos mucho de la conversación. Tremendo. Aprendimos mucho. Sí. Sabemos que además que no solés dar entrevistas, así que valoramos también el gesto de confianza. Para mí es fundamental volver al debate de ideas y discutir China y profundizar en este conocimiento mutuo y tener una mirada latinoamericana. Porque uno de los problemas que tenemos con China es que tenemos miradas compartimentalizadas, y China es un gigante que merece por lo menos discutir espacios regionales. China tiene hace varios años un libro blanco de América Latina. O sea, él tiene diseñado su política. Y nosotros no tenemos nuestro contraparte de un libro blanco sobre China,
y discutimos las relaciones o los planes de infraestructuras bilateralmente. Y yo creo que es necesario discutirlo de manera regional. Esta es una manera también de subsanar estos prejuicios, generar conciencia del tipo de actor que es China. Gracias, querido Sabino. Realmente muy buena entrevista. Te agradecemos mucho. Gracias por los regalos y mucho éxito en este encuentro. Te vamos a invitar otra vez porque nos Me quedo corto, sí. Tenemos muchas cosas para preguntarte. Quería preguntarte por el BRICS. Para mí lo de los BRICS es lo que yo más padezco, porque fíjense lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que más padecemos todos. Los BRICS convocan a dejar de usar el dólar en 3 años. Es muy interesante, no hablamos de la parte de internacionalización. Pero podés venir dentro de un par de semanas, ¿te parece? Y profundizamos. Fin de este mes estoy publicando mi último libro sobre China, con prólogo de Dilma Rousseff y de Cristina Fernández, así que puede ser ese también. Todos los gustos. Y ahí también es importante, hago una crítica a nuestro modelo institucional, o sea, sobre todo lo que es la Cancillería argentina, porque yo digo que mira un mundo que dejó de existir. Para tirar unas cositas, tenemos 30 embajadas en Europa y 15 en Asia, donde está nuestra complementariedad. Tenemos que también discutir el Estado en ese sentido. Gracias, querido Sabino.